Hola, en este video vamos a ver cómo se comporta un sistema buffer frente al agregado de pequeñas cantidades de ácido o de base, ¿sí? Esta sería la parte 2 de los videos de sistemas buffer. Acción reguladora, ¿sí? Para mejorar esto vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el sistema buffer, y en este caso vamos a tomar como ejemplo el formiato de potasio y ácido fórmico. Acá vemos un buffer típico donde la sal, ¿sí? El formiato de potasio, se disocia totalmente el potasio y iones formiato. Y por otro lado, en equilibrio se encuentra el ácido fórmico, disociándose en iones hidronios y iones formiatos también. En el buffer existen muchos formiatos provenientes de la sal, ya que se disocia totalmente. Y en el buffer existen pocos formiatos provenientes del ácido fórmico, ya que está en equilibrio y está desplazado hacia el ácido no ionizado. ¿Qué significa esto? Que prácticamente los iones formiatos están dados por la sal, ¿sí? Y muy poco por el ácido fórmico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de iones formiatos, hablamos de los iones producidos por la sal. Si agregamos una concentración de ácido a este buffer, ¿sí? Como vemos acá en el dibujo, tenemos la solución buffer que le agregamos ácido. Cuando le agregamos una pequeña cantidad de ácido en un sistema buffer, los iones hidronios aportados reaccionan con la base conjugada del buffer, representada por la sal, como dijimos anteriormente, para dar ácidos no ionizados. De esta forma aumenta la concentración del ácido, disminuyendo la concentración de la base, ¿sí? O sea, de la sal. Como podemos ver, los iones hidronios, ¿sí? Provenientes del ácido reaccionan con la base conjugada del ácido que está en equilibrio, es decir, con el ion formiato. Recuerden que la mayoría de los iones formiato estaban dadas por la sal, ¿sí? Estos iones formiato reaccionan con los hidronios aportados para formar ácido no ionizado. Esto produce la disminución de la concentración de la sal, ¿sí? La disminución de la concentración de los iones formiatos, que dijimos que están dados por la sal, y aumento de la concentración del ácido, ¿sí? Aumentamos la concentración del ácido no ionizado en igual proporción, ¿sí? Cuando baja uno, aumenta el otro. Con lo que la relación sal y ácido, o sea, base conjugada y ácido, permanece prácticamente constante. Por consiguiente, la variación de pH es mínima, ¿sí? Acá podemos ver que baja la concentración de iones formiato, que están dadas por la sal, y aumenta la concentración de ácido. Ahí dice, concentración de sal disminuye, base conjugada, y aumenta la concentración del ácido. Entonces prácticamente la relación se mantiene constante, por lo que la variación de pH es mínima. Veamos qué pasa cuando al sistema buffer se le agrega cantidades de base, ¿sí? De oxidrilos. Cuando se le agrega una pequeña cantidad de base al sistema buffer, los iones oxidrilos aportados reaccionan con los iones hidronios del ácido, neutralizándolos y disminuyendo la concentración, ¿sí? Acá vemos un ejemplo que ahora agregamos oxidrilos. Estos oxidrilos reaccionan con los iones hidronios, ¿sí? Que estaba del ácido, que están en equilibrio. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, al reaccionar con los iones hidronios vamos a tener una baja de los iones hidronios. El sistema se desplaza hacia la formación de iones hidronios, ¿sí? El sistema del ácido, ¿no? Se
se desplaza hacia la formación de productos, hacia la formación de iones hidrógenos, lo cual viene acompañado con el aumento de la concentración de la base conjugada. ¿Sí? ¿Cuál es esto? Los iones formiato. Como resultado de esto se da una base como resultado, el agregado de una base disminuye la concentración del ácido y aumenta la concentración de la base conjugada. Acá vemos que en el equilibrio, ¿sí?, hace que el equilibrio se desplace hacia los productos. ¿Por qué? Porque tenemos una baja de la concentración de iones hidrógenos por la neutralización con los oxidrilos aportados, y esto hace que el equilibrio se desplace hacia los productos, según la ley de Le Chatelier. Esto hace que disminuya la concentración del ácido, ya que se desplaza hacia los productos, y aumenta la concentración de la base conjugada ion formiato, que dijimos que está dada por su mayoría por la sal. Entonces la variación sal y ácido se mantienen más o menos constantes, por la que la variación de pH es mínima. Acá vemos que aumenta la concentración de iones formiatos, ¿sí?, y baja la concentración del ácido. Por lo que la relación concentración de ácido y concentración de sal se mantiene constante. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando a un sistema buffer compuesto por ácido acético y 0,1 molar y acetato de sodio 0,2 molar. Acá les muestro mejor. Ahí se ve. Calcular el pH del buffer, ¿sí?, que eso lo calculamos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH cuando le agregamos 2 mililitros de hidróxido de sodio a 5 molar al buffer, y después en el punto C cuando le agregamos 2 mililitros de ácido clorhídrico al buffer. Vamos con el punto A. Esto es muy fácil. La concentración del ácido que te indicaba del ácido acético es 0,1 molar. La concentración de la sal, CS, es 0,2 molar. Y la constante de acidez del ácido, que en este caso te lo da, pero si no se buscan tablas, 1,8 por 10 a la menos 5. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal dividido concentración del ácido. Reemplazamos los resultados. El pH es igual a 4,74, que es el pKa, o sea, el menos logaritmo de la constante K, más logaritmo de 0,2 dividido 0,1. Eso da 5,4, es decir, 5,04. Es decir, el pH inicial, sin colocarles ácido ni base, del buffer es 5,04, ¿sí? Un pH ácido. Ahora vamos al punto B. ¿Qué pasa cuando le agregamos 2 mililitros de hidróxido de sodio 5 molar? ¿Sí? Como ven acá en el dibujo, tenemos nuestro buffer de pH 5,04 y le agregamos 2 mililitros de hidróxido de sodio 5 molar. Y acá es un consejo muy importante que se puede dar, se puede hacer de otra manera, pero para fines prácticos es mejor expresar la cantidad de sustancia que interviene en la reacción como milimoles, ¿sí? Milimoles. Es sencillo, la conversión de unidades, solamente hay que multiplicar la concentración en molar por los mililitros, por el volumen en mililitros. No pongan esta cara cuando les hablemos de milimoles porque realmente es muy sencillo. Como dijimos, los milimoles es igual a la molaridad por volumen. Entonces acá les mostramos los milimoles aportados al sistema buffer, eran 5 molar, entonces podemos poner 5 milimoles sobre mililitro por 2 mililitros. ¿Sí? Eso es igual, los mililitros se van y me queda 10 milimoles. Una forma práctica también de por qué se usa milimoles es porque estamos usando valores muy pequeños, entonces si hablamos en moles serían resultados muy chicos, y acá es una forma muy práctica.
Ahí pasamos los milimoles de lo aportado al buffer. Ahora vamos a pasar a milimoles la concentración del ácido y la concentración de la base conjugada, es decir, de la sal, del buffer, ¿sí? Los milimoles del ácido, dijimos que el ácido era 0,1 molar por 1000, ¿sí? Porque el sistema buffer está en 1 litro. Entonces 0,1 por 1000 tenemos 100 milimoles. Si queremos mirar el dibujo, el Erlenmeyer que tiene 100 milimoles de ácido acético. Por otro lado, los milimoles de la sal, ¿sí? Era 0,2 molar, entonces va a ser 0,2 molar o 0,2 milimoles sobre un milimol, perdón, 1 mililitro por 1000 mililitros, ¿sí? Que es el volumen total también del buffer. Y acá sería 200 milimoles de acetato de sodio. Bueno, ahí tenemos los milimoles de cada una de las especies, la concentración de los milimoles de la base que ingresa al sistema, y los milimoles del ácido y los milimoles de la sal. Ahora estamos en condiciones de saber la concentración del ácido y concentración de la sal final luego del agregado de la base. Recordemos que cuando se agrega una base a un buffer ácido, produce la disminución de la concentración del ácido y el aumento de la concentración de la sal, ¿sí? Sería de la base conjugada. Entonces, la concentración de la sal era en milimoles, ¿no? Era 200 milimoles, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Va a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos agregando una base. Entonces, como sube, le vamos a sumar 10 milimoles, que son los milimoles de hidróxido de sodio. Eso sería 210 milimoles, ¿sí? Para la sal. Y para el ácido tenemos que va a bajar su concentración. Entonces, como estoy agregando una base, va a bajar la concentración del ácido, y teníamos 100 milimoles inicialmente en el buffer. Al bajar, le vamos a restar los 10 milimoles agregados por la base, ¿sí? Por hidróxido de sodio. Entonces vamos a tener 90 milimoles. Bueno, aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH es igual a pK más logaritmo de la concentración de la sal dividido concentración de la base. Fíjense que acá no decimos molar, sino dijimos milimol. ¿Y por qué no pasamos a molar? Sí, se puede pasar a molar, se puede pasar dividido el volumen total, pero no es necesario porque cuando uno aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nos da una relación que tiene entre la concentración del ácido dividida la concentración de la sal. O sea, si los dos están en las mismas unidades, la diferencia va a ser la misma. Entonces, cuando apliquemos logaritmo, es el mismo resultado. ¿Sí? Podemos tranquilamente colocarlo en milimoles. Entonces, pH es igual a 4,74, que es el pKa, más logaritmo de 210 milimoles dividido 90. Los milimoles se tachan, y me queda que pH es igual a 4,74 más 0,367. Con lo que el pH es 5,11. Recordemos que anteriormente el pH era 5,04. Entonces es obvio que ante el agregado de una base va a subir el pH. Después está el agregado de 2 mililitros de hidróxido de sodio. La variación de pH es del delta pH, ¿sí? Delta es variación, es igual al pH final menos el pH inicial. El pH final después del agregado era 5,11, menos el pH inicial del buffer era 5,04, por lo que el buffer subió 0,07 unidades de pH, o sea, muy poco. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a ver ahora frente al agregado de un ácido. ¿Sí? En este caso agregamos ácido clorhídrico, también 2 mililitros y también es 5 molar. Bueno, primero tenemos que tener los milimoles de las especies involucradas. ¿Quién serían las especies involucradas?
el que está ingresando al sistema buffer, si en este caso sería el ácido, y las concentraciones de las que conforman el buffer. Sería, en este caso como un buffer ácido, sería la concentración del ácido y la concentración de la sal, o base conjugada. Siempre repito base conjugada porque es muy posible que lo vean así, pero también es muy bueno saber que es de la sal también, ¿sí? Entonces los milimoles del ácido clorhídrico es igual a 5 milimoles, ¿por qué? Porque era 5 molar, por 2, que son 2 mililitros, ¿sí? Los mililitros con mililitros se van, entonces me quedan 10 milimoles. Acá dice hidróxido de sodio, pero es ácido clorhídrico. Los milimoles del ácido acético, ya lo habíamos calculado, que es 0,1 molar por 1000, ¿sí? 1000 mililitros, porque está en un litro. Entonces son 100 milimoles de ácido acético. Y el hidróxido de sodio también lo habíamos calculado en el anterior, que eran 0,2 molar por 100 mililitros, por 1000 mililitros. Eso da 200 milimoles. Sumamos y restamos las concentraciones, ¿sí? Recordemos que cuando se agrega un ácido a un buffer ácido, produce la disminución de la concentración de la sal, o sea, base conjugada, y aumento de la concentración del ácido. Entonces la concentración de la sal va a bajar. Esos 200 milimoles, en este caso, van a ser menos 10 milimoles que son aportados por el ácido. 190 milimoles de la sal, ¿sí? O base conjugada. Y la del ácido va a subir, porque estamos agregando más ácido. Va a ser 100 milimoles más 10 milimoles, con lo que me va a dar 110 milimoles de el ácido que se encuentra en el buffer. Aplicamos ecuación de Henderson-Hasselbalch, por lo que el pH es igual a 4,74, que es el pKa, ¿no? El menos logaritmo de la constante de K, más logaritmo de concentración de sal dividido concentración del ácido. Concentración de sal es 190 milimoles y la concentración del ácido 110. Se llevan los milimoles, por lo que el pH es igual a 4,74 más 0,237. Y el pH me queda en 4,97. ¿Sí? Si recordamos, el pH inicial del buffer era 5,04. Entonces, el delta pH, ¿sí? La variación de pH frente al agregado de 2 mililitros de ácido clorhídrico 5 molar va a ser, acuérdense, es el pH final menos el inicial. 4,97 menos 5,04 nos da una baja del pH de 0,07. Es obvio que baja el pH porque le estamos agregando ácido, ¿sí? Espero que se entienda esto y bueno, cualquier cosa me pueden contactar. Bueno, gracias.